Bueno, muy buenas noches a todos. En nombre de la Fundación Colombo Alemana de Barranquilla y un grupo de amigos que conmemoran el legado de SCAPTA, queremos invitarlos a esta charla, compañía de nuestro amigo cercano Mauricio Umaña, y que sea este espacio para compartir todo el legado que SCAPTA ha tenido durante estos años y que aún seguimos dándole un importante homenaje. Los invitamos a que coloquen sus micrófonos en silencio. Y bueno, señor Mauricio, este sea el espacio, le invito a compartir su pantalla y podemos iniciar con esta importante charla. Bueno, sí, espérame un segundo, yo entonces cuadro la presentación aquí. Bueno, bueno, yo voy a hacer una presentación un poquito fuera de lo común, en el sentido de que voy a llevarles una serie de documentos y cosas, o sea, hay fotografías, documentos y fotografías que son muy poco conocidas. Vamos a comenzar la presentación con, vamos a hablar de Gardel, vamos a hablar de tango, sí, o sea, vamos a hablar del mayor exponente del tango de todos los tiempos. Así que voy a comenzar con algo especial con este momento. Un momento. Claro caminito criollo, florido y soleado, con pañuelo bordado, vos me viste pasar, mientras los pastos amigos que saben mi anhelo, como un dulce consuelo, tu verde saludo me hacían llegar. ¿Cómo están, queridos amigos de la Fundación Colombo Alemana? Soy Leonardo Pastore y aquí estoy con el maestro Hernán Maragoli, muy felices de colaborar con ustedes. Ya lo hicimos una vez grabando el himno de SCAPTA hace un tiempo, y aquí estamos acompañándolos en esta fabulosa conferencia que va a dar Mauricio Umaña, querido amigo. Así que, bueno, estamos acompañándolos en este inicio, evocando la figura del más grande de todos, de nuestro admirado Carlos Gardel. La conferencia trata sobre el trágico accidente del 24 de junio de 1935 en Medellín. Y hablando de Medellín, les quiero contar que con el maestro Hernán vamos a estar en Perú primero, justamente el 24 de junio, haciendo nuestro concierto Carlos Gardel original, acompañado de músicos invitados, en el Teatro Canut de Lima, y luego el 25 ya volamos para Medellín y vamos a estar cantando en el Festival de Tango de Medellín y cantando en distintas presentaciones. Así que espero verlos a todos, va a ser un placer y nos despedimos así con un fuerte abrazo y hasta muy pronto. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raza afloja llegar y que al regresar parece decir: no olvides hermano, vos sabrés, no hay que jugar. Por una cabeza me te conté un día de aquella coqueta y risueña mujer que al corazón riendo que el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza toda la locura, su boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, me importa perderme 1000 veces la vida, para qué vivir.
Bueno, con eso entramos un poquito en el tema. Vamos a mostrarles, voy a mostrarles algunas de las imágenes que tengo para que entendamos de qué vamos a hablar. Voy a mostrarles lo que básicamente sucedió ese 24 de junio en Medellín. Esta es una imagen, o sea, esta es una recreación de lo que fue el accidente. Esta es la pista del Olaya Herrera en Medellín. El avión de Saco partió de la cabecera sur de la pista y en este momento tuvo una desviación hacia el lado de las hangares y chocó completamente de frente contra el avión Manizales de la Escacta, muy cerca de los hangares. O sea, si no hubiera chocado con el avión de Manizales, tal vez hubiera chocado contra lo que fue los hangares y donde estaba la gente en ese momento. Aquí tenemos unas imágenes de el Medellín de esa época. Estas imágenes fueron tomadas en blanco y negro por los aviones de Escacta, unos días después los mismos días del accidente. Después del accidente tomaron una serie de imágenes de toda el área, se hicieron levantamientos topográficos y se hizo un estudio completo de lo que era la zona del accidente. Los aviones quedaron completamente destruidos. El incendio fue pavoroso, pues lo que llevó a que la mayoría de los ocupantes de los dos aviones perecieran carbonizados. Estaban saliendo, el F-31 estaba saliendo de la ciudad de Medellín hacia la ciudad de Cali, y el otro avión, el Manizales, salía de Medellín hacia Bogotá con 7 pasajeros. El otro llevaba, o sea, 13 pasajeros, era un total de 20 pasajeros. Sobrevivieron en el primer momento del impacto, sobrevivieron 5 pasajeros, pero 2 murieron en la noche anterior, en la noche siguiente y al día siguiente. O sea, quedaron sobreviviendo 3 pasajeros. Uno de ellos fue Grant Flynn, que estaba trabajando con la Saco. Fue un pasajero muy importante en todo momento porque él sabía exactamente qué había pasado, pero a este personaje lo silenciaron completamente. Hay indicios entre todos los documentos judiciales de cómo Flynn, cuando llegó el reportero del periódico El Heraldo de Antioquia, llegó al hospital, inmediatamente sucedieron los hechos, porque la humareda y la cantidad, o sea, la humareda que se armó con el incendio se vio desde muy lejos de Medellín. Entonces el reportero del Herald salió inmediatamente a buscar a ver qué había pasado. Llegó al hospital y encontró a Flynn sentado en una silla, y en los primeros reportajes que hace dice que estaba muy traumatizado en el sentido del susto que tenía por la situación, pues, del accidente, pero que el pasajero estaba pues casi completamente ileso. Después de eso empezaron a salir una serie de hechos en la prensa diciendo que Flynn estaba grave y que tal vez no se salvaba. Al tipo le cubrieron la cabeza con vendas y cosas para que no lo pudieran entrevistar. Las entrevistas que se lograron hacer, o sea, él dio unas entrevistas a la prensa al tiempo, más o menos. O sea, el tiempo, tenemos que tener en conocimiento de que el tiempo era uno de los socios de la Saco, así que tenían un gran compromiso con todo lo que era el accidente, y todos los que podemos leer en la prensa del tiempo en esos días es una cantidad de especulaciones relacionadas con las posibles causas del accidente. Se armaron todo tipo de especulaciones. Ahorita vamos a ver algunas de ellas en los archivos. Primero que todo, o sea, inmediatamente ocurrió el accidente, se desplazaron la unidad de investigación judicial hacia el aeropuerto para empezar a hacer, pues, primero que todo, el levantamiento de cadáveres y las primeras inspecciones. Esa misma noche, cuando sacaron
hicieron un reporte de lo que había pasado entre las cosas, o sea, hicieron un diagrama del accidente e hicieron un reporte donde decían que, por lo que se había encontrado, el piloto Samper Mendoza no estaba en las condiciones apropiadas para operar el avión. Entonces, inmediatamente fueron... Dime. Disculpa, Mauricio, disculpa la interrupción. Te habla Jaime Escobar, pero es que no se ven las imágenes. No sé ¿No si se ven las estás imágenes? desde que empezaste a hablar, no estás compartiendo la, Sí, claro, gracias, Jaime. no estás Gracias. compartiendo la pantalla. Disculpa la interrupción. No, gracias, Jaime. O sea, perdón, pero no sé por qué el nerviosismo me pone a mí con esta cosa. Bueno, voy a pasarles y voy a seguir hablando de lo que, ya pues escucharon lo que estaba hablando, pero voy a pasarles el video porque el video es muy interesante. Voy a pasarlo desde el principio. Espérate, no, este no es, voy a pasarles el otro primero. Bueno, no, espera. Voy a pasarles este de lo que es el accidente. ¿Sí? Aquí se puede ver. Entonces, en el avión de Saco, que era el F-31, partió de la cabecera sur. En ese avión iba como piloto iba Ernesto Samper Mendoza, que en ese entonces era considerado como el máximo piloto, pues, del colombiano que había, o lo comparaban con el Lindbergh, pues, con la siguiente salvedad, o sea, que vamos a encontrar en toda la documentación que tenemos de cómo Samper Mendoza no tenía licencia para operar aviones comerciales. Entonces, pero la prensa lo había inflado a niveles de superhéroe. Pues aquí se ve las imágenes del aeropuerto Olaya Herrera. Todas estas imágenes, o sea, son digitales, o sea, después están coloreadas y digitalizadas porque lo hicimos nosotros, pero son imágenes originales en blanco y negro que tomó la SCACTA. Algunas de estas imágenes las encontramos en los expedientes judiciales que enseguida les voy a mostrar. Las características del incendio fueron majestuosas porque los dos aviones andaban completamente cargados de combustible. Entonces, la otra condición es que, si ustedes vieron en la imagen anterior, los bomberos, el jefe de bomberos había muerto la noche anterior en Medellín, y los bomberos fueron policías y gente que estaba sin ninguna adiestramiento. O sea, ustedes vieron que los bomberos estaban echando agua. Mire, el policía echándole agua a un incendio de gasolina. Lo que le están echando es combustible al incendio. Entonces, todos estos factores incidieron en que todo fuera una catástrofe en todo sentido. O sea, sí están viendo las imágenes, ¿no es cierto? Jaime. Ahora sí, señor Mauricio. Bueno, gracias. Miremos, o sea, la zona, pues, del aeropuerto de Medellín. Miremos las condiciones que quedaron destruidos los dos aviones. Una de las características que pasó en este accidente es de que el avión del F-31 de la SACO se partió por la cola. O sea, que muchas de las especulaciones que se hicieron en el accidente, aquí está la parte donde el avión se partió más o menos en esta zona. Los sobrevivientes, o sea, en principio sobrevivieron 5 personas. Los sobrevivientes que hubo se dieron a que salieron disparados, o sea, salieron arrojados del avión completamente, y unos cayeron en la zona donde había gasolina y se quemaron bastante. O sea, fueron 5 sobrevivientes, de los cuales 2 murieron los días siguientes, y sobrevivieron 3. Flynn era el que iba en la parte completamente de atrás del avión, y Flynn no sufrió mayores consecuencias ni quemaduras, pero lo que yo decía, lo que les comentaba, o sea, en los expedientes judiciales encontramos un montón de visitas a tratar de hablar los investigadores con Graham Flynn, que era amigo personal de Samper Mendoza. Graham Flynn había estudiado con Samper Mendoza su bachillerato. Flynn era de origen, o sea, había vivido en Cuba, había vivido también en Panamá,
y hablaba muy bien español y pertenecía al equipo de fútbol, soccer en el colegio donde estudiaron, y por eso se formaron desde ese tiempo grandes amigos. Graham Flynn había viajado y había estado con antelación en la casa de Samper Mendoza, así que tenían una gran amistad. Esto llevó a que las pocas declaraciones que dieron fueron muy escuetas. Al final, cuando lograron pues, los investigadores que dijeran sus declaraciones, en los mismos reportes que se presentan se dice que Graham Flynn había sufrido un gran traumatismo psicológico y que por eso no recordaba muchas cosas y no estaba muy dispuesto pues como a hablar o a recordar lo que había pasado. Flynn, ya después cuando lo fueron otra vez a citar, se encontraron con que él había salido de Colombia y se había ido, él vivía en la Florida y se vino para la Florida y nunca se supieron ninguna declaraciones de Graham Flynn. Bueno, voy a mostrarles si vimos esta de la despegada, sí, ¿no es cierto? Sí, esta sí la vieron. Bueno, voy a repetirlo aquí. O sea, la parte que se ve aquí coloreada era la pista principal. Una de las cuestiones que alegaron los empleados de la SACO era de que el avión de la SCACTA había invadido la pista, de que el avión, y en todos los informes que hacen ellos, dicen que el avión de SACO no estaba utilizando la pista, sino que estaba utilizando la grama que había adyacente a la pista, que lo consideraban como una pista auxiliar. O sea, esa fue una de las grandes cosas que estuvieron discutiendo, que no tenía ningún sentido. O sea, días después se trataron de hacer una demostración con el F-32, sacándolo por la grama, y el F-32 se clavó de narices tratando de hacer la demostración. O sea, que todo era, o sea, supremamente pues ilógico las pretensiones que trataron de hacer ellos. Bueno, voy a mostrar aquí uno de los planos, uno de los esquemas del accidente que es muy importante. Ahorita les voy a mostrar de dónde sacamos estas imágenes. Lo más importante de estas imágenes son los detalles que se encuentran en ellas. O sea, aquí está el avión de la SACO. Esta es la zona donde dice zona oriental de terreno natural. Es por la zona que decía, que trataban de decirle la SACO que había tratado de despegar el avión. Esto era una grama que había a los lados, que eran áreas que se ponían como de seguridad por si el avión sufría algún daño como este, o sea, de salirse de la pista, poder recuperar el avión, o sea, por lo menos frenarlo. Una de las cosas que se discute de lo de Samper era que él no tenía experiencia sobre estos aviones. Él supuestamente había volado cuando los aviones llegaron a Colombia el 4 de junio de ese mismo 1935. Samper los había traído con los pilotos norteamericanos y con el personal norteamericano, y supuestamente había estado volando el avión, pero eso no le daba a él, primero que todo, la experiencia para operar un tipo de avión como este, y fuera de eso, él no tenía licencia para operar este tipo de aviones. El avión se desvía en esta zona, o sea, la pista principal está aquí, y al frente de los hangares, aquí están, se pueden ver los hangares de SCACTA. Al frente de los hangares de SCACTA, ¿siguen bien lo que estoy mostrando? Jaime. Sí, sí se puede ver. Bueno, gracias Miriam. Estos son los hangares de SCACTA. Allí había parqueado uno de los aviones en ese momento. El avión Manizales estaba parqueado aquí donde estaba la zona por donde salían los pasajeros a montarse en el avión. El avión fue, los pasajeros montaron aquí. El hangar de la SACO estaba aquí en esta área. El avión F-31 había salido de esta área y había
salido a través de esta pista del rectángulo secundario. O sea, la pista tenía una doble pista que era muy poco usada, pero en principio se había diseñado con esa pista. O sea, fue una de las cosas que nos sorprendió porque nunca habíamos visto que hubiera una pista en este ángulo en el Olaya Herrera. El avión salió en esta pista, salió aquí hasta la pista principal y en vez de haber cogido para el lado norte, para despegar en el área norte por las condiciones de viento, él pasó por encima o sea, se dirigió hacia la cabecera sur del aeropuerto, pasando por el frente de los hangares de SCACTA y se fue al final de la pista para despegar de aquí, de esta zona. El avión comenzó su carrera de despegue y en esta zona sufrió una pequeña curva hacia el lado izquierdo y de inmediato se vino hacia la derecha perdiendo el control, saliéndose de la pista y viniendo a chocarse de frente contra el Manizales, que se había movido a esta posición. Según las declaraciones de los testigos, el piloto del Manizales había movido el avión porque quería, ellos se sorprendieron, entre ellos hablaron de que les parecía muy extraño que Samper se fuera hacia la cabecera sur. Entonces el piloto de la SCACTA dijo, voy a mirar cómo sale este avión porque va a salir con viento de cola. Entonces se parqueó en este momento, en este punto, y aquí fue donde se chocaron los aviones casi de frente. Los aviones sufrieron un giro porque miremos aquí en esta parte de acá quedó la cola del F-31, por el impacto giraron y la cola del Manizales quedó en este punto. Otra de las características que tenemos importante en este diagrama es, si ven no sé si alcanzan a ver unos pequeños números que tenemos aquí. Estos números que hay con un circulito, así, aquí vamos a estar el 36, el 31, el 34. Empecemos por el número 1 y el número 2. O sea, estos números corresponden a los testigos que declararon en las investigaciones judiciales. En el número 1 estaba Arango, que era el que había quedado como gerente de la SACO, y aquí había otra personaje que estaba despidiendo a uno de los hermanos. En el avión estaba el piloto norteamericano que había traído el avión el F-31 desde Bogotá. Recordemos que el F-31, o sea, Gardel había hecho una correría por Colombia, había llegado el 2 de junio a Barranquilla. Se había hecho unas presentaciones en Barranquilla, se había desplazado hacia Cartagena para hacer también presentaciones en Cartagena y se había desplazado en los aviones Sikorsky de la SCACTA. O sea que Gardel empezó su gira artística en Colombia montando en los aviones de SCACTA. Él fue a Santa Marta y de Santa Marta volvió a Barranquilla para venir hacia Medellín la primera vez, el 10 de junio, que llegó a Medellín, hizo presentaciones en Medellín y de allí salió a hacer las presentaciones en Bogotá, que fueron apoteósicas. Y cuando él llegó a Bogotá, Samper Mendoza buscó la forma con los managers de Gardel, de que Gardel siguiera viajando en los aviones de SACO, porque él acababa de llegar con sus aviones y quería hacerlo como una propaganda y les hizo una oferta muy buena para llevarlos, ¿sí? Entonces, todos estos números los hemos sacado de una serie de documentos que ahorita les voy a mostrar. Y una de las características muy importantes en esta presentación de los testigos es que aquí en esta zona donde estoy moviendo el mouse, ¿ven el movimiento del mouse o no?
Miriam, ¿ven el movimiento del mouse? Sí se ve perfecto, Mauricio. Bueno, No, sí. listo. Sí, Aquí sí, donde dice maizal, eran unos maizales que habían ahí en dice maizal, o sea, unas cañas, unos sembrados que había en esta zona, que eran muy altos. Esos sembrados se había hablado de que los cortaran porque tapaba la vista hacia la pista y hacia los hangares. O sea, que muchas de las declaraciones que hicieron los testigos, o sea, miremos que en esta zona que estoy aquí marcando es donde estaban los empleados de SACO. Ellos hicieron declaraciones diciendo que el avión había partido por la zona aquí auxiliar y desde el punto donde estaban ellos era imposible mirar estas zonas. O sea, muchas de las declaraciones de los testigos son descartadas porque desde su punto, o sea, a los testigos los llevaron al aeropuerto, los hicieron situar en el punto donde ellos estaban diciendo que habían visto el accidente y fueron haciendo, ahorita voy a mostrarles enseguida que es muy interesante ese análisis, vamos a pasarnos ahí que yo creo que vale la pena mirar eso. Voy a mostrarles aquí. Primero que todo, todas estas cosas las sacamos de estos planos. O sea, estos planos eran unos planos como de dos, o sea, cada marca que tiene aquí el pliegue es como el tamaño de una hoja oficio. Era un mapa, era un plano muy grande que elaboró la sección de investigación, pero el plano se desbarataba cuando lo íbamos a fotografiar. O sea, no se podía abrir o sea, había que abrirlo con demasiado cuidado para poderlo fotografiar. Tuvimos la suerte de que nos permitieron hacer las fotos, pero yo creo que a nadie más le dejan tocar eso porque se rompe. O sea, el papel se rompe porque está totalmente dañado. De aquí, en algunas partes logramos ver, o sea, descifrar los números que aparecían. Algunos son muy poco legibles, pero vamos aquí, alcanzamos a leer por allá un 32, pero fue muy complicado levantar los planos. Estos planos me fueron gracias a la colaboración de mi hija que me ayudó con este trabajo. Aquí están, pues, o sea, entonces de aquí, de estos planos fue que fuimos sacando la información. Aquí hay otro pedazo del plano. Aquí hay otro, no, este es el mismo. Vamos a mirar este otro. Bueno, voy a mostrarles también, los investigadores desarrollaron una serie de tablas. En las tablas, vamos a mirar aquí, yo lo abro aquí un poquito. No se ve mucho porque en realidad fue muy complejo esta operación. O sea, esta es la tabla completa. La pudimos sacar desde arriba, desde muy alto, para que pudiéramos sacar toda la tabla porque era muy grande. O sea, entonces imaginémonos que durante la investigación ellos pegaban estos cuadros que hicieron y los pegaban en la pared y desde ahí hacían el análisis. Sobre el lado izquierdo encontramos los testigos. Aquí están los testigos, cada uno de los testigos que entrevistaron. Aparece el nombre, aparece la calidad del testigo, porque algunos testigos eran muy fiables, otros fueron poco fiables. O sea, dentro de los testigos más importantes que encontramos o sea, de los testigos más importantes que encontramos fue, los banderilleros, que eran los que daban las señales con las banderas para que el avión despegara, pues, para indicarle las señales al avión. Uno de los banderilleros, que era el de SACO, lo primero que lo cogieron fue contra la pared a decirle que si él, o sea, al tipo lo asustaron porque le dijeron que si él decía alguna cosa de lo que no había visto, él le iba a pagar por el accidente porque él era el que se había equivocado, ¿sí? Entonces a la gente la pusieron a decir una cantidad de mentiras
que se ve claramente en todos los documentos cómo fue la manipulación de los testigos, de algunos testigos. Otros fueron más confiables en la forma como declararon. Aquí está la ubicación donde se encontraba, la ocupación que tenía, o sea, qué ocupación desempeñaba cada uno de los testigos. Las observaciones que hicieron del viento, de lo que era el clima en ese momento, las observaciones que hicieron de la pista. Y aquí hay unas señales de lo que estaban diciendo tráfico en el aeródromo, o sea, le estaban preguntando, que es otra de las cosas que son importantes en el momento del accidente. Fueron, o sea, el tráfico que había en el aeropuerto La Guerrera era bastante grande, o sea, estaban despegando, estaba despegando el avión o sea, el de Saco, estaba despegando el avión de Skakta, había otro avión, el F-32, que estaba también preparándose para salir, y había otro, o sea, inmediatamente, o sea, una de las cosas que sucedió en esto es de que inmediatamente sucedió el accidente, y las primeras cosas que pasaron en el aeropuerto es que los empleados de Saco empezaron a echarle la culpa a los alemanes, y casi que estaban incitando a la gente para que lincharan a los empleados de Skakta. Don Gonzalo Mejía, que era el gerente de la UNCA, logró calmar los ánimos, porque don Gonzalo Mejía era una persona de mucho aprecio en Medellín, y logró que calmaran los ánimos. Pero lo que hicieron inmediatamente es que les prohibieron a todos los empleados de Saco dar cualquier declaración, los mandaron para la casa. A los pilotos americanos, que fueron los que habían traído el avión desde Bogotá a Medellín, los despacharon inmediatamente para Bogotá. Y esos pilotos también desaparecieron, o sea, hicieron sus primeras declaraciones, pero también desaparecieron. O sea, nunca esta gente, nunca se logró conseguir una declaración extra de lo que pudo haber pasado en el accidente. O sea, a ellos los callaron completamente. A toda esta gente le obligaron a que no se pronunciara nada con respecto al accidente. Como les decía, o sea, este es el piloto del avión de Skakta que murió en el accidente. El piloto de Skakta estaba junto con el copiloto, que era, o sea, este era el copiloto. Es una de las fotos que no me puedo conseguir bien de Force, que era el copiloto de Skakta. Estos murieron en el accidente. Este era el Manizales, que fue el avión que se accidentó contra el F-31. Entonces, Skakta estaba operado por estos dos, piloto y copiloto, que por lo regular el copiloto era un operador sobre todo del mecánico y operador de la radio. Mientras que el otro avión, el F-31, estaba operado por Ernesto Samper Mendoza, que aquí lo vemos recién llegado de Estados Unidos con sus dos perritos, Whisky y Soda, que eran sus grandes amigos y sus grandes compañeros. Aquí el copiloto del avión, este es el avión de la Saco, el copiloto del avión de la Saco fue un muchacho que era un hijo de unos ingleses que había nacido en Medellín. El muchacho era un muchacho de 18 años, recién estaba trabajando con la compañía. La función que yo he encontrado y que he sabido es que él era una especie de intérprete, porque él hablaba inglés, y sabemos que todo el personal de la SACO era norteamericano, que fue uno de los grandes inconvenientes que hubo entre la guerra entre las dos compañías, entre los alemanes y los norteamericanos, por las cosas que estaban, pues, o sea, fue todo uno de los grandes conflictos que había, que también dieron las especulaciones diciendo que Samper Mendoza había tratado de pasar por encima del avión de la SACO, lo cual es inverosímil, pues, que alguien fuera a hacer eso. Esta es una fotografía donde aparece, o sea, aquí a la mano derecha está Grant Flynn. El que está aquí en este punto es el piloto que había traído el F-31 desde
Bogotá. Este es este es Amper Mendoza aquí. Una de las cosas que aparecieron en la prensa en el primer momento, salieron unas fotografías del copiloto y hablaban de, o sea, el nombre del copiloto era parecido al de este personaje que está acá, que era un mecánico y también aviador, que era, o sea, este era también el nombre, pero ya les digo los nombres, o sea, aquí estamos en Mendoza, Stanley Harvey, o sea, aquí está, se llamaba Edward Foster West, ¿sí? El que se mató era Foster, sí, William Foster. Y en las fotografías que publicó la prensa, publicaron la foto de este personaje. O sea, la forma de demostrar que no iba un niño, pues un jovencito ahí de copiloto, lo hicieron fue aparecer la fotografía y la imagen de otro personaje. Las investigaciones las iniciaron el cuerpo de guardias de Medellín. Aquí vemos varios de los investigadores que iniciaron el proceso, pues, de los documentos, tomándose una fotografía ante el cadáver de Gardel y de las cosas que encontraron de Gardel. Ahí se ven unas espuelas y unas piezas que encontraron con el cadáver de Gardel. Este que aparece aquí en la mano izquierda era el director de la investigación. Ellos elaboraron los documentos. Vamos a pasar, voy a mostrarles rápidamente lo de los documentos. Voy a mostrarles, aquí vamos, esta es, primero que todo miremos Medellín. Esta era la entrada al aeródromo de Medellín. Voy a mostrarles también una vista del aeródromo. Aquí se ve perfectamente en la parte de abajo están los hangares de Saco, y aquí están los de Scacta y los de Unca. Encima del hangar de Unca decía Scacta. O sea, sabemos que Unca fue una compañía de papel que se creó para operar los vuelos entre Medellín y Panamá, pero era una compañía de papel que todo el personal también era norteamericano. La Saco, cuando trajo sus aviones Ford Trimotor, fue apoyado por Juan Trippe de la Pan American. O sea, lo que se estaba armando en ese momento era buscando cómo se lograba sacar a los alemanes de la aviación. Porque, o sea, Juan Trippe tenía mucho aprecio a los alemanes y sobre todo que eran muy económicos a comparación de lo que costaría cualquier piloto norteamericano. Y eso le daba a él, las utilidades de la compañía fueron mucho mejores. Sabemos que Juan Trippe tenía un 85% de la Scacta de forma oculta. Aquí se ve la pista y se ve la parte sur de la pista. Aquí se logra ver el rastro que dejó el avión cuando se desvió, ¿sí? Y aquí donde se chocaron los dos aviones. Entonces esta es una imagen del aeropuerto. Un momentico. Bueno, la vez que me dice Jaime que se ve un poquito pequeña la imagen, voy a... ¿Sí están viendo la imagen ahí o no? Voy a hacerla más grande. Bueno, voy a mostrarles otra cosa y es, bueno, aquí tenemos, o sea, el principal aquí fue, o sea, el accidente siempre se ha conocido por la muerte de Carlos Gardel, que era en ese momento, pues, un actor y un compositor y cantante del Río de la Plata, muy famoso en ese entonces, y por eso se ha llevado toda la historia, pues, del accidente de Medellín. Aunque murieron 17 personas, siempre se habla de Gardel. Dentro de las cosas que encontramos cuando el accidente, que son importantes, es los documentos. No sé si alcanza a leer de pronto alguna cosa, pero este fue el pasaporte que se encontró en el cuerpo de Carlos Gardel. El pasaporte había sido expedido en Niza, Francia, en la embajada
en el cuerpo consular pues, argentino, porque Carlos Gardel se había nacionalizado argentino y en el pasaporte legalmente en Medellín murió Carlos Gardel, nacido en Tacuarembó, Uruguay. Eso, o sea, hay otras teorías y otras tesis creadas con el fin de la fortuna de Gardel pasarla de mano en mano, entonces se crearon un montón de especulaciones. Esa otra cosa de las que vemos en la manipulación de los documentos, es la forma de tratar de ocultar todas estas cosas, pero Gardel legalmente murió, fue un uruguayo nacionalizado argentino, nacido en Tacuarembó. Dentro de del grupo de Gardel, ay, me ponen una nota si se ve, si se alcanzan a ver. Bueno, aquí tenemos, este era parte del grupo que viajaba con Gardel. Aquí están los guitarristas, que eran Barbieri, que era Aguilar. Aguilar sobrevivió bastante quemado. Las declaraciones de Aguilar después del accidente pasan de blanco a negro y de negro a oscuro, o sea, de un lado para el otro, porque el tipo creó un montón de mentiras y de fábulas sobre el accidente, que fue lo que más vendía en la prensa. Son increíbles todas las cosas que inventó Aguilar después del accidente. En el accidente también, o sea, perdón, aquí tenemos otro personaje que en muchas de las, o sea, este era Asaf, que era un puertorriqueño que servía primero que todo le daba clases de inglés a Gardel y servía como el cargadocumentos, o sea, ahí llevaba los documentos. Estas fotografías son tomadas cuando llegaron de Barranquilla, miramos que venían con vestidos pues un poquito más apropiados para la costa atlántica, y en la parte de atrás se ve el Sitkoski en el que habían llegado. En muchas de las fotografías confunden a este personaje que sigue, que está de cuarto de izquierda a derecha, lo confunden con un periodista colombiano, pero en realidad este era otro personaje que viajaba con Gardel, que hacía las veces, o sea, Gardel lo había contratado, era un argentino que él había conocido en Nueva York, y lo llevaba porque el tipo tenía muchas ideas y manejaba muy bien la parte de la comunicación con los micrófonos y de la radio, lo que estaba. O sea, recordemos que en esa época todavía los cantantes casi que cantaban a plena voz, apenas estaban desarrollando los equipos para poner sonido pues apropiado en los teatros. Y Gardel lleva a este personaje porque pensaba pues que iban a hacer algunas cosas novedosas. Después está el otro guitarrista, o sea, entonces, que es Riverol. Sí, de los personajes que hacen falta también está el compositor principal, que era el que le hacía los guiones y las cosas a Gardel, ¿sí? Del avión tenemos también aquí, espero que lo estén mirando, Samper Mendoza iba en el puesto del piloto, Willie Foster, que era el muchacho que servía aquí pues, que iba acompañando a Samper. Una de las cosas que encontramos es que el avión iba sobrecargado, y tal vez fue una de las razones por qué Samper eligió montar a Foster en ese puesto, o la otra es porque los norteamericanos no se quisieron montar con Samper. Sí. Aquí está la posición de los pasajeros. Flynn venía aquí de último, que fue, o sea, los pasajeros que se salvaron en principio, o sea, en este puesto de atrás, que donde dice maleta, esa silla no estaba, ahí iba una maleta, o sea, ahí iba una maleta en ese punto, que era una maleta muy grande que llevaba Gardel, y vamos, muchas de las especulaciones se dice que Flynn iba colgado de la puerta y que por eso se pudo salvar, lo que es ilógico porque para ir a despegar nadie se iba a ir colgado de una puerta, pues, y menos con una maleta que estaba estorbando la salida. El avión se cargó
con esas maletas, se metieron en la parte de atrás, después de este punto donde está la fotografía, estaban los baños, y los baños estaban llenos de material que llevaban. En esta parte de arriba que vemos encima de las sillas, iban cargadas también guitarras y máquinas de escribir, o sea, iba un montón de cosas en ese avión. En el centro del avión montaron un gran telón que los hermanos Uribe llevaron a última hora y que era para la presentación en Cali, y lo montaron en el avión. O sea, el avión iba supremamente cargado. Una de las características del accidente es que en este punto, en el lado entre el piloto y el copiloto, en la parte de la cabina, existía una palanca que era la que movía el estabilizador de cola. Esa la tenía que operar el avión, o sea, el piloto ponía los flaps de las condiciones para que el avión levantara la cola mientras empezaba la carrera, para que el aire pudiera darle la presión suficiente, pues la sustentación suficiente. Entonces él invertía el estabilizador y el avión se levantaba. Resulta que por lo que se encontró después del accidente, en ningún momento Samper Mendoza operó esa palanca. Esa palanca estaba en la posición, o sea, eso se manejaba con unos tornillos, con un sistema de transmisión que a pesar del accidente, eso no se mueve, ¿sí? Eso todo estaba en la posición equivocada, o sea, él nunca hubiera podido levantar ese avión en las condiciones que llevaba, que llevaba puesto el control de ese control, ¿sí? Los que sobrevivieron fueron estos 5 que estaban en los últimos puestos, porque el avión se partió por esta área y ellos salieron. Los únicos sobrevivientes fueron o sea, Aguilar y Plaja, que eran los que estaban. Los 3 sobrevivientes eran los 3 que iban en la parte de atrás. O sea, José Plaja, que era un español, José Aguilar y Gran Flynn. Los otros 2 que fueron, o sea, que quedaron muy graves, pero que fueron Asap y que fueron Barbieri, creo que fue. Ellos murieron por las quemaduras que tenían, ¿sí? Bueno, voy a mostrarles otra cosa que es importante de todo esto que se ha hecho es, o sea, nosotros sacamos un libro basado en en la información que tenía. Espera que me digo que me abra aquí, espera. Bueno. Nosotros sacamos, Jaime, ¿se ve bien? Poneme una nota si se ve bien. Bueno, voy a abrirlo un poquito más. No sé si se me fue la pantalla o no. ¿Están viendo los papeles o no? Se ve perfecto, Mauricio. Bueno, listo, sí, no, porque pensé que se me había ido la vez. Bueno, nosotros elaboramos un libro que se llama La Verdad, basado en esta documentación. Estas son las pruebas de galeras del abogado de la Escacta, Alfonso Uribe Misas. Él había pretendido publicar un libro diciendo la verdad sobre lo que había pasado en el accidente, y estas son las pruebas que se hicieron antes de imprimir el libro. En las pruebas podemos ver perfectamente las notas y las correcciones que iba haciendo Uribe Misas. De aquí, de estos documentos, nosotros sacamos el libro que se publicó. Aquí estaban las correcciones que él estaba poniendo en su libro. Resulta que este libro se hizo a finales de 1938, pero el gobierno colombiano prohibió que se publicara este libro. ¿Por qué lo prohibió? Porque en él, primero que todo, ellos lograron demostrar, yo cierro aquí, ellos lograron demostrar que Samper no tenía licencia. Voy a mostrarle la licencia de Samper. Esperen un momento.
Aquí están las licencias de Samper, ¿sí? Vamos a ponerlas un poquito más grandes. En las licencias decía de que Samper había sacado una licencia de piloto privado. O sea, él había hecho unos cursos en Estados Unidos y con eso había obtenido una licencia de piloto privado. En la parte de atrás del documento dice que con esta licencia no se pueden operar aviones, no se pueden operar aviones comerciales. Entonces, ese es uno de los grandes pecados que había en el accidente. Otra de las cosas, voy a mostrarles aquí otra cosa importante. Otra de los documentos que nos han servido para esta operación son todas estas archivos que sacamos de la biblioteca judicial. El doctor Fernando Paneso, Jaramillo Paneso, me había facilitado hacía muchos años una copia de algunos de estos documentos, pero una copia que él había hecho por ahí en los años 50. Estaba muy, pues, no en muy buena calidad, pero nosotros estuvimos, o sea, estos archivos los encontraron archivados, perdone la redundancia, en la Biblioteca Judicial en Medellín. Cuando se hizo, se hizo en la televisión una muestra, pues se mostró en la televisión los documentos estos. Inmediatamente los archivos judiciales recibieron la orden de que mandaran todos estos documentos para Bogotá. O sea, estos documentos ya quedaron guardados. O sea, nosotros tuvimos la ventaja, la gran característica, pudimos sacar copia de los documentos. Pero yo les pongo aquí para que nos, un momento, yo lo reduzco un poquito. Hermético. Un momento. Miren la forma en que encontramos los documentos están supremamente deteriorados, pero teniendo la otra copia que habíamos obtenido de Jaramillo Paneso, pudimos en cierto momento organizar un poco más estos archivos porque estaban muy desorganizados. Tal vez Jaramillo Paneso tuvo oportunidad de verlos en algún momento que estaban diferentes. Otra característica que encontramos es que fotos que vemos en los archivos de Jaramillo Paneso ya no están en estos archivos, se las robaron todas. Estas fotografías fueron sacadas. Una de las características más importantes de estos archivos es que los archivos tienen en sí una numeración que es hecha a lápiz. No sé si aquí alcanzan a leer que aquí hay un número 3. O sea, en este punto hay un número 3. Los archivos deberían de comenzar, o sea, como dice aquí, en el principio dice folios, estos eran los folios, folio 1 al 138. Los folios empieza en el 676. De estos folios están embolatados parte de los documentos, o sea, movieron los documentos, los folios debieron de haber comenzado con la investigación que hicieron los primeros investigadores asignados, pero esos documentos salieron de ahí, o sea, los quitaron. Solamente aparecen algunas cosas de lo que presentaron los investigadores. Otra de las cosas que encontramos en los documentos, que es supremamente importante, es que voy a mostrarles esto que es bien importante. Espera, ya le muestro aquí algo. Voy a mostrarles un momentico en el cuaderno 4.
Este cuaderno cuarto es el concepto pericial que elaboraron los investigadores del accidente. O sea, una de las características es la primera comisión investigadora fue removida y se asignó una nueva comisión investigadora con las siguientes características. Eran las personas responsables de la aviación y las personas responsables de que Samper Mendoza estuviera volando un avión sin licencia. Entonces, ellos hicieron aquí una investigación muy bonita que al final dice que las causas del accidente fue un viento huracanado al último momento que desvió el avión. Eso es todo lo que dicen. Y como todos los que pudieron haber sido implicados en posibles causas del accidente habían muerto, la investigación del proceso judicial se cerraba. Lo que logró Uribe Misas es hacer, desde el mismo día del accidente, él abrió una investigación que era una investigación, como lo que se conoce hoy en día como una investigación civil para determinar quiénes eran responsables desde el punto de vista económico de responder hacia los deudos de las personas muertas. Porque lo que estaba buscando la SACO era echarle la culpa a la SCACTA para que la SCACTA fuera la que respondiera a los deudos a las personas que murieron en el accidente. Todo se manejó de tal manera que el gobierno colombiano, que era socio también de SACO, se libró de cualquier indemnización que tuviera que pagar. Entonces, todo esto, se ve toda la manipulación y todas las cosas que pasaron. Encontramos también las cartas que se hicieron solicitando, aquí tengo una carta que era solicitando, la SCACTA estaba solicitando que se les diera copia de la licencia de Samper, la que nunca consiguieron el gobierno colombiano porque supuestamente, o sea, en los documentos que encontramos ahí se dice que Samper tenía la cédula y tenía unos documentos en el bolsillo, pero nunca apareció la licencia. Dicen que se quemó. Pero el gobierno colombiano debería haber tenido una copia de la licencia, pero nunca se dio copia de esa licencia porque no existía. O sea, primero que todo, cuando se trató de decir quién había y cuándo se le había dado licencia a Samper, se encontró que las fechas que estaban diciendo los que manejaban la aviación civil no correspondían a épocas en que el gobierno colombiano todavía no daba licencias. O sea, apenas creo que a partir del año 35 fue que se empezaron a despedir las licencias. Ellos estaban diciendo que las licencias se le habían dado antes, lo cual no podía ser verdad porque el gobierno colombiano no expedía esas licencias. O sea, la mayoría de los pilotos que volaban en Colombia traían licencia del exterior. Entonces aquí en muchas de las partes se habla de que solicitarle con mucho cuidado a las directivas de aviación civil la licencia de eso, pero teniendo en cuenta que ellos son los investigadores del accidente, entonces todo estaba completamente viciado, ¿sí? Una de las cosas que se filtró en principio fue este esquema. Este esquema fue... Este esquema se publicó en algunos periódicos, se publicó en el Espectador, y este esquema generó grandes problemas para los investigadores primarios porque este esquema mostraba claramente qué no había pasado y desbarataba las teorías que habían expuesto los de la SACO de que el avión había venido por la grama, pues, y que este se le había salido a la mitad de la pista. La distancia del centro de la pista al avión de SCACTA era de 75 metros. O sea, no había posibilidad de que hubiera pasado pues esto. Entonces, esto se publicó en El Espectador y fue un gran problema por la publicación de esto porque se había filtrado esta información. Aquí tenemos, voy a mostrarles aquí, un momento, que habrá por ahí un micrófono abierto que está haciendo ruido. Bueno, esta era la zanja que separaba los
la zanja que separaba la pista de, aquí se ve perfectamente el sembrado que había, que ahí dice que es un maizal, pero esto no parece maizal, sino que parece más bien caña. Porque lo que se echó en ese negocio fue caña, como pura caña. O sea, aquí está la señal de el centro de o sea, de lo que marcaba la separación del área, esta área de acá verde, que la pista estaba al lado izquierdo. Aquí se ven los restos de los aviones. Aquí se alcanza a ver el hangar de la Escacta. O sea, que los que estaban en el hangar de Saco difícilmente podían haber observado hacia la zona pues del accidente. Voy a mostrarles una imagen que de pronto no son bonitas mostrar, pero a veces es... voy a mostrarles. Esta fue la forma como quedaron los cadáveres. Las personas quedaron completamente incineradas, ¿sí? Voy a mostrarles otra de las cosas que también es importante en este accidente. ¿Cómo estamos de tiempo? Se nos perdió el coordinador, ¿no es cierto, Jaime? ¿Cómo estamos de tiempo? Yo creo que tenemos unos 10 minutos más, Mauricio. Bueno, listo. Aquí tenemos el cadáver de Gardel, o sea, el ataúd con el cuerpo de Gardel en el cementerio antes de enterrarse. No sé si alcanzan a ver un poquito más ahí del ataúd. Yo le pongo aquí un poquito más para que lo vean. El ataúd de Gardel estaba sellado, o sea, el ataúd fue ordenado por la Paramount de Estados Unidos para que se construyera, se hiciera, pues, o sea, se prepararan de esa forma. En la parte interior del cadáver se metió dentro de o sea, dentro de una cosa forrada en plomo para que el cadáver fuera trasladado en barco. En esa época los cadáveres no podían ser trasladados en barco porque podían transmitir enfermedades, pues, o llevar pandemias, o sea, coronavirus a otras partes. Y pero el cadáver de Gardel se preparó de tal manera que se pudiera transportar. Esto permitió que en diciembre de ese mismo año se transportara hacia Estados Unidos. O sea, la preparación del ataúd permitió el que fuera transportado. El cadáver de Gardel, o sea, aquí tenemos otras cosas que son interesantes y es esta es la programación que hubo el 11 de junio en Medellín. Aquí está lo que cantó Gardel. Este fue el programa que se tenía para ese 11 de junio en Medellín. Este es el programa que se tenía preparado para Cali. Aquí estaba lo que iba a cantar Gardel, que tenía preparado pues para Cali en el Teatro de Cali, o sea, iba a presentarse en el Jorge Isaac de Cali. Una de las características también de la investigación es que se especula mucho diciéndose que el avión de Gardel había salido muy tarde de Bogotá y que por eso había tenido que desviarse por Medellín, lo cual es completamente falso porque el avión en la prensa del día anterior ya se hablaba de que el avión iba a pasar a la hora que pasó más o menos por Medellín, porque las rutas en ese momento, el PAMO la sacó, lo que estaba organizando, porque venía el Congreso Eucarístico en Medellín, era que estaba organizando para que se hicieran vuelos desde todas las ciudades hacia Medellín, y la ruta de esa época, la Escacta, la ruta que tenía era, no habían vuelos directos de Cali a Bogotá, porque por esa ruta había que cruzar alturas pues, o sea, pasar por lugares muy altos, por la cordillera en puntos muy altos, y los aviones no tenían la capacidad para hacerlo en ese momento, o si la tenían,
era muy peligroso, o sea, en esas rutas, toda la vida ha sido peligrosa esa ruta, muchos años después hubo varios accidentes en esa zona. Entonces la ruta se hacía de Bogotá a Medellín y de Medellín se iba hacia Cali por todo lo que era el cañón del río Cauca. Bueno, aquí está la presentación que se hizo con sus guitarristas, sí, lo que se iba a hacer, esto es lo que se había preparado para Cali. La palco de primera valía 2 pesos, el luneta 1,80. Otra cosa muy simpática de todo esto es que yo les hablé del que cargaba la maleta de Gardel, ¿sí? Este personaje resulta que cuando llegaron a Bogotá, voy a pasarles eso, que eso sí ya es como para que cerremos. Este que lleva aquí la maleta, resulta que le robaron la maleta con los $2.000 que habían hecho en Medellín. O sea, se le perdieron. Voy a mostrarles. Espera que esta sí es, esta es muda también, pero vamos a mirarla así. Abrámosla un poquito más. Jaime, ¿se ve el video? Perfecto. No tiene Mauricio. sonido. Bueno. Espérate. Me embarré. Bueno. Es que quiero que se me quita esa cosa de encima. Un momento. Que quiero que se me quite esta cosa de encima. Ya. Que se me quite el marcador. Bueno, esta es... ese que está llegando ahí es uno de los aviones. Este es el avión de Escacta del Cali. Cuando llegó a Bogotá, la gente invadió la pista, o sea, el piloto tuvo que hacer varias maniobras para aterrizar porque la gente se abalanzó sobre el avión, casi que causó un accidente. Ahí está bajando Gardel del avión. Esta era la multitud que había, pues, que fue apoteósica. Esto llevó a Ernesto Samper que se entusiasmara a coger a Gardel para que siguiera volando en saco. Aquí está Gardel. Al lado de él está el compositor y al otro lado estaba este es Díaz, que era este que aparece aquí a la mano derecha de Gardel es Díaz, que era el del Cine Colombia, ¿sí? Espera, aquí, estos eran, vamos a ver aquí, ese avión que habían eran los aviones de Samper. Él también tenía unos Kinberg, ¿sí? Aquí estaba. En uno de estos aviones fue cuando llegó Samper a Medellín por la mañana. Él se vino de Bogotá tempranito, se fue al Club Unión en Medellín a celebrar con sus amigos. En eso también hay un montón de discusiones porque los unos dicen una cosa, los otros dicen otra, pero lo primero que venían cuando entrevistaban a alguno era, no, Samper no tomaba trago, ¿sí? Entonces salían inmediatamente a la defensiva porque toda la gente la prepararon para ver qué es lo que fuera a decir. Estos eran los aviones de los otros aviones que tenía la SACO. Una de las cosas que encontramos también es que Samper aquí vestido con su traje de piloto, al lado de él siempre volaba un piloto Muñoz que era salido de la Fuerza Aérea, que era el que le hacía la segunda ahí a Samper, ¿sí? Aquí están los pilotos que llegaron estos habían llegado en el año 34 con Samper de Estados Unidos. Aquí también ahí está Samper con la esposa de uno de los norteamericanos y a la mamá de Samper al otro lado. Samper era gran, o sea, atraía muchísimo las multitudes, o sea, hacían grandes cosas porque era el Lindbergh colombiano, pues entonces lo manejaban. Aquí es una de las cosas que vamos, esta imagen la montan muchas veces diciendo que no, ahí está sobrepasando el avión de la SACO. Aquí está Samper, está bajando del avión, ¿sí? Pero estas son imágenes de Bogotá, de muchas imágenes. Él atraía mucho público, o sea, porque estaban buscando, o sea, la SACO era una compañía colombiana manejada toda por norteamericanos, pero tenía un gran héroe colombiano que era Ernesto Samper Mendoza, ¿sí? Entonces estas son las exhibiciones que se hacían
la prensa salía. Aquí estamos en el momento que se están despidiendo para salir de Bogotá a Medellín. Los acompaña Díaz, que era el de la Cine Colombia, ¿sí? Siempre en esa época todo el mundo, o sea, fumaban cigarrillos hasta en el avión, sí, o sea, iban con su cigarrillo en la mano siempre. Era muy caché mantenerse con el cigarrillo en la mano. Aquí se está despidiendo. El tipo era un personaje de mucha atracción, pues. Todos los nombres de todas estas personas se conocen, pues, o sea, la señora que está ahí al lado de él también se conoce. Aquí está cuando ya estaban, miren, una de las cosas que es de este lado, si miran en la parte de arriba superior, o sea, miren aquí en la parte superior está el mecánico tratando de cerrar la puerta del avión, que fue una de las cosas que se dijeron que tenían problemas para cerrar los compartimientos de las maletas. Ahí, las maletas iban en las alas de los aviones. Aquí está el Saco saliendo de Bogotá hacia Medellín. Ya la salida del avión de Saco hacia Medellín. Él iba con los pilotos norteamericanos que los llevaron de Bogotá a Medellín. Vamos a observar una cosa, miren, el avión no levanta la cola, aquí vamos en este tampoco se ve que levantara la cola, los aviones estaban supremamente cargados y fuera de eso en Medellín lo cargaron más. La prensa pues hizo o sea, el despliegue de prensa del accidente fue impresionante por todos lados. Aquí se ve la cola del F-31, los investigadores pues, las fotos son impresionantes pues. Sí. Vamos a pasar, voy a mostrarles otra cosa aquí, a ver si logro, que es interesante lo de la, este es un manual del Ford Trimotor, ¿sí? Voy a mostrarles algo aquí de este avión y es, vamos a ver, yo creo, no me acuerdo si estaba aquí. Aquí están pues las características del avión. Aquí está el mecanismo que operaba la cola, ¿sí? Miremos aquí el tornillo que operaba la cola. Esto fue lo que se encontró, que el avión no había operado la cola en ningún momento. El avión se quedó con la cola en la posición que nunca hubiera levantado el avión. En los manuales de esto se habla muy claramente de lo que el piloto tiene que estar pendiente en el momento de despegar de esa operación. La otra cosa es que este avión tenía un patín de cola, o sea, una rueda de cola que estaba accionada aquí por unos resortes, o sea, él no tenía ningún control. O sea, aquí en Estados Unidos hay un avión de estos y yo me acuerdo cuando lo fue a mover el muchacho que mueven el equipo pues para el carro para mover los aviones, cuando lo fue a sacar del hangar, estaba loco con ese avión por la rueda de cola porque lo estaba cogiendo de otra parte y el avión le jalaba para todos lados. O sea, esa es por eso una de las condiciones que tienen que hacer con este avión es levantar rápidamente la cola primero que todo por la aerodinámica, ¿sí? Porque si no el avión no tiene la suficiente sustentación para levantar, pero controlar este avión con la rueda abajo es imposible. Bueno, eso quería mostrarles en este manual, ¿sí? Bueno, a ver qué más. Yo creo que esto de los archivos. Bueno, hay uno que es muy, muy interesante. Voy a mostrarles algo que es interesante. Estando esto, yo cierro todo esto. Voy a mostrarles expedientes. Bueno, aquí sería bueno hacia la carrerita mirar algo. Nosotros tenemos o sea, aquí estamos, voy a ponerlo aquí para que se vea un poquito mejor, porque si no se vuelve muy difícil. Oh my God.
Aquí está la lista de testigos. Lo que hicimos aquí fue un trabajo de identificar, o sea, en los expedientes judiciales no se habla del nombre del testigo, sino que se habla de la numeración. O sea, este es el testigo número 1. Aquí, estas son las notas que aparecen en esos cuadros que les mostré. Este es Reinaldo Arango, que era el sugerente de Saco. Se encontraba con Jaime Restrepo revisando documentación, o sea, estaban dentro del hangar, sí, pero en otras partes él decía que estaba en otra posición, entonces que estaba mirando el despegue, lo cual es mentira porque las primeras declaraciones que dio fueron en ese sentido. Dice que el Manizales se salió de la pista atravesándose en el campo y él hace un esquema a mano alzada que también está en los documentos donde muestra pues cuál fue lo que él dice vio que había sucedido. Así tenemos todos los testigos, hay testigos que son completamente, pues, no son confiables. Aquí pone este testigo número 33, que era Alfonso Urreta, declaración sin ningún interés, declaración de muy poco interés, el otro. Pudo ver todo lo que declara, o sea, vamos en este, que es Gerardo Saldarriaga. Hay algunos que su descripción fue más real, pues. Una de las personas que más declarado fue este personaje el testigo número 39, que era de la Escacta, que era uno de los, aquí dice, aquí, ¿qué es lo que dice? No sé si era piloto o si era de la parte de control de Skakta, pero este personaje, no, yo creo que era piloto, el piloto de Skakta, hace unas declaraciones extraordinarias, o sea, las declaraciones de él son maravillosas. Están las declaraciones de Flynn, que no tienen ninguno, ahí mismo dicen que no tienen ningún interés. Dentro de los planos están para los testigos, aquí. O sea, aquí está otra vez un testimonio más amplio de Reinaldo Arango, ¿sí? Aquí lo tenemos, de Jaime Restrepo, que también era el Jaime Restrepo de la SACO, ¿sí? Esos fueron los que se fueron con Samper a celebrar en el Club Unión. Juan Zuleta Ferrer, o sea, sabemos que el hermano de Juan Zuleta Ferrer murió en ese accidente. Estaba ya en el aeropuerto viendo las maniobras de despegue, pero también fueron muy manipulados como en lo que tenían que decir, o sea, hubo una gran manipulación. Aquí está toda esta información, o sea, esto es una información que hemos recopilado, pues, que nos da lugar a lo que hemos hecho con la investigación, ¿sí? Lo que les cuento ya para cerrarla esta es que estamos haciendo el libro en alemán, con la colaboración de unos profesores de la Universidad de Berna en Suiza, ¿sí? Pero yo veo aquí si lo tengo. No, espera, aquí no lo tengo así, no lo tengo aquí. Lo tengo en este programa que es más difícil de. Pues, o sea, no sé, se demora mucho para cargar. Bueno, yo creo que con eso básicamente está dicho lo que pensábamos hacer hoy. Jaime al final se pudo conectar. A ver si Jaime quiere decir algunas palabras. Bueno, sí, efectivamente logré conectarme. Estoy en este momento en la ciudad de Copán, en Honduras, y pues la conexión estaba bastante mala hasta hace un rato, y aquí se va la luz con mucha frecuencia, entonces ha sido difícil. En todo caso, pues nuevamente queremos darle las gracias a la Fundación Colombo Alemana de Barranquilla, que siempre nos ha abierto sus puertas y nos ha prestado su plataforma para hacer este tipo de conferencias. Esta seguramente y estarán de acuerdo conmigo en que es una de las más interesantes, teniendo en cuenta todo el trabajo de investigación cuidadoso y fidedigno con toda la documentación del caso que se ha hecho para lograr la publicación del libro que hizo Mauricio. Con la colaboración de Manuel. El señor, sí, con Manuel y pues obviamente Mauricio.
Y pues también muy interesante el hecho de que el libro vaya a ser traducido al alemán, teniendo en cuenta que en Alemania hemos encontrado también mucho eco a todas las investigaciones que hemos llevado a cabo con respecto a los alemanes en SCATA y los alemanes en la aviación en Colombia. Entonces, pues que estoy seguro que ustedes han disfrutado de esta presentación y pues yo creo que podemos abrir el espacio para unas preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta en especial, antes de dar por terminada esta sesión del día de hoy. Si quieren hacer uso de la palabra, pueden hacer preguntas. Hola, 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 no sé si están escuchando. Sí, Sí, sí. Date, adelante. Bueno, yo soy un argentino, acá radicado en Barranquilla. Ya hace varios años que estoy aquí, tenemos un grupo de tango y milonga de Barranquilla. Y bueno, el 24 vamos a inaugurar el programa. Carlos Gardel canta tangos en Barranquilla. Ese programa va a estar destinado a la investigación y difusión de todo el legado de Carlos Gardel que nos dejó. Vamos a inaugurarlo justo ese día, ¿no? El día del fatal accidente que tuvo Carlos Gardel el 24 de junio. Y quiero agradecer por todo este informe, ¿no?, que han dado, minuciosamente estudiado y bien, bien armado, de todo el historial de lo que fue el accidente, ¿no? Aunque hay varias versiones, ¿no? Hay muchas versiones que se han creado en torno a esto, pero bueno, lo que veo que han hecho una investigación muy profunda y eso es valedero, ¿eh? Así que muchísimas gracias y espero poder seguir compartiendo cuando realicen alguna programación destinada, lógicamente, a la vida de Carlos Gardel, lo que fue Carlos Gardel y el legado que nos dejó a 87 años de ese fatal accidente, ¿no? Así que mis felicitaciones a la Federación y a todo el grupo, y principalmente a usted, Mauricio. Gracias. A ver, que se Gracias, queda Dante. si tiene el micrófono abierto hoy o no, que la otra vez se te quedó cerrado. Dale, Álvaro, tienes Sequera. la palabra. Hola, sí. Hola, ¿me están escuchando? Sí. Sí, Sí, no, es que Dante. estamos esperando que Sequera... Cierra el micrófono, Dante, por favor, para que hable Sequera. Doctor Sequera. ¿Corto el micrófono? Sí, 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 por por favor. favor. Adelante, Álvaro. No, Álvaro, tienes que abrir el micrófono. ¿Dónde está nuestro amigo Elkin aquí hay una Molina? persona, Ronald, tiene la palabra. Buenas noches. Bueno, yo hago parte también de este grupo de tango del que habló Dante y pues obviamente nos interesa todo lo que tiene que ver con el tema de la música. Yo soy licenciado en música. Y quería, bueno, felicitarlos por lo que han hecho y obviamente al señor Mauricio. Y pues que nos dieron unos daticos del libro, el libro, no sé, la portada, el título y dónde se consigue. Sí, mira, el libro hay dos, o sea, se puede conseguir, por un lado, si quieren, nos pueden contactar a nosotros directamente, los tenemos una versión de pasta dura en Medellín, que la podemos despachar a la parte, a donde quieran. Y los que están en el exterior o eso tenemos también, y también en el interior, o sea, hay una versión de Kindle de Amazon que es muy, muy económica y se puede bajar al celular o al computador. Y hay otra versión que se puede imprimir para los que están por fuera, se puede imprimir desde, pues se puede mandar copia impresa en las dos calidades, en pasta dura y en pasta blanda, en Amazon también. Se llama La Verdad. O sea, Carlos Gardel, la Verdad, ¿sí? Listo, muchas gracias. Bueno, Mario García está por ahí, Jaime.
Adelante, Mario. Muchas gracias, Jaime, muy amables, gracias. Quisiera preguntar, ¿el libro no se consigue en ninguna librería o directamente a qué dirección se podría uno dirigir para poderlo comprar? Sí, o sea, si quieren, pueden entrar a la página de gardel.co. O sea, gardel.co, ahí están los enlaces para encontrarlo. Pues lo que pasa es que estaba en la librería, en todas las librerías de la Librería Nacional, pero resulta que el editor se declaró en quiebra y yo solicité a la Librería Nacional que lo retirara de ellos, porque ellos estaban, o sea, se quedaron en quiebra y se quedaron con todas las ventas. Entonces lo estamos vendiendo en Medellín. O sea, el que necesite, tenemos ahí en la página de gardel.co, puedes encontrar información y nos pueden mandar un mensaje por ahí y con mucho gusto lo hacemos llegar. ¿Sí? Sí, excelente, Mauricio, muchas gracias. Una pregunta, ahí en el libro hay, digamos, como una especie de investigación más formal del accidente, donde se hable de todos los temas tan interesantes que ustedes estuvieron comentando, que inclusive en el libro de Skakta de la señora Miriam Vides de Odedin habla sobre el accidente. ¿Y hay algo así, digamos, concreto Sí, la falta el libro, de experiencia del comandante? No, el libro es completamente, o sea, es completamente la investigación. El libro tiene 300, o sea, mira, aquí está, a ver, no sé si este es el libro. Sí. El libro tiene 384 hojas y está completamente dedicado al accidente, con muy buenas fotografías, muy buenos diagramas. Todo lo que hemos tratado aquí está en el libro, muy bien detallado y muy bien explicado. Está todo el proceso judicial. A veces el libro es un poquito difícil de leer porque es muy, o sea, es todo un proceso judicial. Entonces trae mucho, de pronto un poquito de repeticiones y de análisis, pues, judicial. Pero yo lo que le digo a la gente es que se puede leer por donde quieran. O sea, el libro pueden saltarse capítulos, está muy bien. Vamos, el índice es muy bien detallado. Sí. Se puede leer por donde quiera, o sea, usted lo puede abrir en una página y empezar a leer y va a leer cosas interesantes. Las gráficas, las imágenes son muy buenas, sí. Tenemos, porque obtuvimos todas esas, muchas de las imágenes que mostré están ahí en el libro, sí. Entonces, sí. Los que lo tienen, los que lo consiguen en Kindle, las imágenes tenemos, o sea, muy buenas imágenes en Kindle. Sí, tenemos más imágenes y más material en Kindle. En todo caso, pero si quieren, o sea, si quieren pueden anotar el teléfono mío, que el teléfono ya lo puedo mandar o sea, los que me interesa yo les mando el teléfono y tenemos una persona en Medellín que les puede despachar el libro si quieren, ¿sí? Porque nosotros estamos en Estados Unidos. Sí, Mauricio, yo sí quisiera el número telefónico para concretar la compra del libro, por favor. Listo, yo te lo, ¿cómo es que es tu Mauricio, nombre? ¿por qué no lo pones aquí en el chat? En el para chat, que la sí, gente, estaba pensando que lo puedo ponlo en escribir el chat para que la gente lo lea. Voy a ponerlo ahí en el chat, sí. Muchas gracias. Ahí les pongo mi teléfono. Me pueden contactar por WhatsApp. Mauricio, pero el libro se llama Gardel, Vuelo Siniestro. No, ¿sí no? Es que yo tengo dos versiones del libro. Este es La Verdad, ya. Que es La Verdad sobre la muerte de Carlos Gardel, que es el que publicamos en Medellín. Gardel, ya. Vuelo Siniestro fue una versión que publicamos diferente para Argentina. Se vende en Argentina. Esa es la que yo tengo. Sí, esa es la sí, versión o sea, que yo tengo. Buenas noches, señor Mauricio. Quiero de verdad agradecer en nombre de la Fundación Colombo Alemana por este importante espacio, por ese video fenomenal que nos dejó al principio. Después me lo manda para ubicarlo al final de la noticia que vamos a publicar desde
Fundación Colombo Alemana y a todas las personas que nos acompañaron. Digamos, voy a cerrar hasta acá la grabación y a todas las personas que nos acompañaron dentro y fuera del país, agradecerles en nombre de la Fundación Colombo Alemana de Barranquilla.